y hoy vamos a estar hablando de un tema que considero muy importante, considerando que muchas familias quizás que están involucradas dentro de esta problemática, una vez que se presenta, en muchas ocasiones o no saben qué hacer, o en muchas ocasiones también algunos profesionales que trabajan en función de ayudarlos no reciben la orientación adecuada. Hoy vamos a estar hablando de el uso de las tecnologías o el abuso de las tecnologías en edades tempranas y la aparición de los comportamientos autísticos. Cuando estamos hablando de comportamientos autísticos, no estamos hablando de trastornos, no estamos hablando de desórdenes autísticos o trastornos del espectro autista. Y hago esta aclaración, ¿por qué? Porque no nos podemos confundir en determinar o en diagnosticar un trastorno del espectro autista y hablar de comportamientos autísticos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un trastorno que comportamientos autísticos, porque precisamente cuando estamos hablando de autismo estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo donde existen alteraciones en la comunicación, en la interacción social, en el juego. ¿Por qué? Porque existe un grupo de intereses y actividades muy reducidas y son niños con características muy específicas, pero además es un trastorno del neurodesarrollo. Cuando estamos hablando aquí de la aparición de comportamientos autísticos a partir de un uso y un abuso de la tecnología a edades tempranas, estamos hablando de situaciones que pueden ser revertidas, o sea, que pueden mejorar y que las capacidades que quizás no se han adquirido durante las primeras etapas de vida sí se pueden adquirir. ¿A qué nos referimos, Fabricio? Existe actualmente una tendencia y hablo de tendencia porque vemos en la práctica que existen muchos niños diagnosticados con trastornos del espectro autista. Sin embargo, son diagnosticados con trastornos del espectro autista porque en ocasiones tienen muchas dificultades, por ejemplo, en la pronunciación, en el lenguaje, tienen también un círculo de actividades e intereses muy reducido, tienen dificultades en la interacción social, en la comunicación. En otras ocasiones, por ejemplo, tienen comportamientos muy similares, por ejemplo, a los trastornos del espectro autista, específicamente como el autismo, por ejemplo, y quizás hacen carreras sin sentido, no mantienen el contacto visual directo, pueden llegar a hablar incluso en tercera persona y se diagnostican como trastornos del espectro autista. Sin embargo, cuando comenzamos a profundizar, son niños que han estado expuestos desde los primeros meses de vida a las pantallas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque es importante que la población conozca que el hecho de que un niño no logre comunicarse adecuadamente, que no pueda tener una adecuada interacción social, que tenga un círculo de actividades e intereses reducido, que el juego no lo haga no lo realice como lo realizan otros niños, no quiere decir que tenga un trastorno del espectro autista. Tenemos que ir primero y tenemos que comprender que existe algo que se llama maduración, algo, por ejemplo, que se llama lenguaje, que es a través del aprendizaje, y hay algo que se llama desarrollo. La maduración es aquel potencial genético con el que quizás nosotros venimos, quizás no, con el que venimos y estamos dotados para que tiene que seguir madurando a medida que va pasando el tiempo y que se van generando las diferentes etapas evolutivas. El lenguaje, por ejemplo, para hablar de una de las áreas que en muchas ocasiones se ve afectada, para poder ser desarrollado, se tiene que desarrollar en interacción con el entorno. Y es importante saber que el desarrollo es la convergencia entre los dos, entre la maduración y el aprendizaje que se establece a través de la interacción con el medio que te rodea. Si nosotros desde que los niños tienen 2 meses lo dejamos en las tecnologías, y muchas ocasiones las madres o las tutoras o quizás las niñeras, para que los niños le permitan hacer las actividades que normalmente tienen que realizar en la casa sin estar pendiente de ellos, lo ponemos frente a la pantalla, entonces el niño, por supuesto, lo único que va a tener es una fascinación, no es una atención. Y si tú no atiendes, no comprendes. Esto no es beneficioso para el niño. No es beneficioso. O sea, no hay ninguna literatura que respalde que un niño desde los 2 meses tenga que estar permanentemente frente a las pantallas. Hemos tenido niños, por ejemplo, que desde los 2 meses, 3 meses de nacido, ya los tienen frente a los tablets. Ya le damos un celular de juguete. Así es. Y entonces en muchas ocasiones se pasan horas y horas y horas. Y es importante comprender que las pantallas desde los primeros meses de nacido obstaculizan el desarrollo madurativo del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Un niño
que desde los primeros meses de nacido no interactúa con las personas, no logra interactuar con lo que lo rodea, no logra, por ejemplo, a los 8 o 9 meses tener interacción con objetos que le permitan escuchar sonidos. Tenemos que comprender que el aprendizaje tiene que ver con lo que yo hago constantemente y empiezo a descubrir, y a eso le doy un significado. Si yo emito un sonido y ese mismo sonido yo lo emito porque golpeo algo, a ese golpe y ese sonido yo le voy a brindar un significado. Está demostrado cuando ya uno comienza a estudiar el desarrollo psicomotor de un niño que empieza a estudiar el lenguaje, que el niño a los 8 o 9 meses ya debe comprender, por lo menos aunque sea el no, mamá, papá, pero eso no es posible si lo tenemos de los 2 meses en las tecnologías. Prueba de ello es que el niño aprende el lenguaje solamente escuchando, ¿no? Escuchando. Es decir, si habla el inglés, escuchando el inglés, lo va a aprender. Claro, pero es escuchando y viendo articular la palabra. Claro. Entonces, por ejemplo, a veces los padres de los 2 meses tienen a los niños, incluso así como tú dices, Fabricio, frente a la tecnología, escuchando dibujos animados que hablan en inglés. Y sí, ciertamente pueden aprender alguna que otra palabra, pero hay algo que se genera, y es que es una actitud de fascinación y no de atención. Y es importante que podamos comprender esto. Cuando estamos hablando de fascinación, a mí me ha resultado muy interesante un concepto de fascinación que dio una neurocientífica con relación a este tema, y es que la fascinación, ella describe que es una actitud pasiva ante la búsqueda de sensaciones, pero sin embargo la atención es una actitud activa ante la formulación de respuestas. No es lo mismo el niño que está frente a las pantallas constantemente viendo lo que hacen dibujos animados que no interactúan con él, o aunque interactúen con él no pueden responder lo que él necesita, a cuando el niño desde que es pequeño comienza a interactuar con un adulto o con otros niños que cuando él formula preguntas elaboran respuestas específicas y que trabajan con la zona de desarrollo próximo. O sea, estamos hablando de lo que el niño necesita en el justo momento del aprendizaje. No es lo mismo el niño que lo llevamos a la arena y comienza a investigar, y cuando introduce su dedito en la arena y ve que hay un hueco, introduce la piedra, comienza a preguntarse por qué la piedra cae ahí, y a partir de ahí comienza a preguntarle al padre y el padre le responde. No es lo mismo que el niño está todo el tiempo frente a la pantalla. Entonces, cuando el niño pasa mucho tiempo frente a la pantalla, primero la luz LED, por ejemplo, o la emisión de radiaciones que producen las pantallas constantemente hacia el lóbulo prefrontal y frontal, está bien descrito que genera generalmente desatención, genera dificultad para planificar, dificultad para desarrollar, por ejemplo, la templanza, la fortaleza, que son virtudes y habilidades y capacidades que se deben desarrollar primero para después entonces hacer un uso responsable de los equipos tecnológicos. Y está demostrado, por ejemplo, por las asociaciones internacionales de pediatría, que los niños que han empezado a utilizar pantallas desde los primeros meses de nacido comienzan con comportamientos autísticos, y si a tiempo nosotros lo identificamos y comenzamos a desestructurar todo este aprendizaje que hasta cierto punto parece que es adecuado, pero tenemos que... Eso yo le iba a decir, doctor. Yo he escuchado comentarios de que dicen, no, déjalo que ande porque ahí se familiariza rápido con la tecnología. Es un problema grave, Fabricio, porque además tenemos que saber que la atención directa constantemente con las tecnologías genera adicción, y no podemos pensar que si los adultos llegan a desarrollar la adicción a los videojuegos, adicción a las pantallas, y hay estudios, por ejemplo, que revelan que actualmente 1 de cada 3 personas adultas o menores de 26 años que utilizan y empiezan a utilizar el teléfono cada vez que tienen 5 minutos libres. Entonces, los niños, ¿por qué pueden generar adicción también a las tecnologías? Porque hay una hiperproducción de niveles de dopamina en sangre, y esta hiperproducción de niveles de dopamina activa el sistema de recompensa, y el sistema de recompensa es el mecanismo básicamente que trabaja en los mecanismos adictivos. ¿Hay edades para eso? Entonces la gente se preguntará, entonces, ¿cuándo mi hijo puede andar con un celular? Por ejemplo, mi criterio es que un celular, primeramente, aunque se ha hecho
necesario, producto de la pandemia y todo, porque en los tiempos que hemos estado en pandemia, hasta los sistemas educativos han utilizado los teléfonos para enviar, por ejemplo, actividades escolares, y muchos niños han utilizado este pretexto para después continuar observando muchas actividades que no están incluso ni guiadas por los padres. No quiere decir que los niños estén preparados para utilizar celulares irresponsablemente. Debemos tener en cuenta que asimismo como los celulares tienen actividades que se pueden aprender y que pueden ser de beneficio, tienen que ser guiadas para los adultos. Edades específicas, yo considero que, primero, no he visto descrita ninguna edad específica para el uso de celulares. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es a partir de qué momento debemos comenzar a utilizarlas. Por ejemplo, la Asociación Americana Canadiense revela y sugiere que antes de los 2 años ningún niño utilice ningún tipo de pantallas. Describe también que a partir de los 2 años hasta los 5 años máximo estén 1 hora frente a las pantallas. Y lo que es adecuado es que si el niño lo hemos enseñado a hacer un uso responsable de las pantallas, entonces poderle ayudar a revisar y seleccionar bien el material que van a revisar, el tiempo que lo van a establecer. Pero es importante incluso no suprimir, porque no estamos viviendo en un mundo sin tecnología, estamos viviendo en un mundo con tecnología y los niños van a querer descubrir, pero tenemos que darle también opciones excelentes o inteligentes que permitan a ellos poder delimitar y decir, bueno, yo me gusta quizás en un momento determinado jugar un videojuego, pero también me gusta jugar fútbol, me gusta jugar quizás a los escondidos con mis amigos. Darle alternativas, darle alternativas que le permitan visualizar que no es la única alternativa la tecnología. Ahora, ¿por qué hago énfasis en los niños que están mucho tiempo frente a las pantallas? Porque en muchas ocasiones se hacen diagnósticos, se establecen diagnósticos desde temprano como trastornos del espectro autista, y no son trastornos del espectro autista, son niños hipoestimulados por estar todo el tiempo desde los primeros meses de nacido frente a las pantallas televisivas y nunca han desarrollado el lenguaje de manera adecuada. Si yo todo el tiempo me han enseñado que la pantalla es lo único que existe, por supuesto que el lenguaje tampoco lo voy a desarrollar, la interacción social tampoco, y cuando en muchas ocasiones quizás tú me llames, yo no te voy a atender. Y no te voy a atender porque no conozco el sonido, porque no conozco la interacción de tu voz, ni conozco la interacción, por ejemplo, de los vínculos y las interacciones que generalmente se establecen entre los adultos y los niños, ni los códigos entre niños y niños. Entonces podemos ver un niño que quizás a los 2 años todavía emita aullidos, que no diga ninguna palabra, que quizás, por ejemplo, cuando los niños estén jugando, él esté solamente ensimismado en algo que incluso no tenga ni un objetivo definido. Pero tenemos que tener en cuenta que no todo es trastorno del espectro autista, y yo hago un llamado a los profesionales, no solamente de la salud mental, a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, a muchos padres, por ejemplo, también, que en ocasiones, yo no estoy tampoco generalizando, pero en ocasiones ante la primera persona que es un profesional y dice tengo una consulta de trastorno del espectro autista, encasillan e introducen en un saco a un chico pensando que es un trastorno del espectro autista, y además del gasto económico extremo, además de una serie de estigmas que se establecen con relación al niño. El niño al final no mejora porque en muchas ocasiones no se hace lo que se debe hacer. ¿Qué recomendaciones dan a los padres en este sentido? Primeramente, evitar que los niños de temprana edad estén frente a las pantallas constantemente. Fíjense, establezco constantemente, porque no quiere decir que en momentos determinados, cuando un niño ya tenga 1 año de edad, 1 año y medio, 2 años y medio, uno puede en algún momento utilizar algún recurso tecnológico guiado y dirigido hacia una actividad específica e interacción con nosotros, los adultos, pueda desarrollar. Pero dejarlos, como en muchas ocasiones lo dejan horas y horas y horas, y ese niño mantiene una actitud pasiva, fascinado solamente con sensaciones, pero donde no hay interacción, evitar eso. Lo otro importante es tratar por todos los medios que los niños de temprana edad puedan interactuar con el medio que los rodea.
con la playa, con los amigos, que puedan tener, por ejemplo, objetos que ellos puedan palpar, que puedan tocar, que nosotros los padres, cuando empecemos a tratar de desarrollar el lenguaje, comprendamos que el lenguaje se desarrolla cuando logramos que el niño nos atienda activamente y además nos vea articular las palabras. Y durante todo el proceso de desarrollo los estemos acompañando constantemente para que ellos puedan tener un buen desarrollo neurológico y, por supuesto, con todas las capacidades que necesita para que se desarrolle con un niño sin alteraciones de este tipo. Para evitar todo esto, Para ¿no? evitar todo. Definitivamente. Es. Pero es un problema que lo podemos evitar, pero cuando ya lo tenemos, doctor. Cuando ya lo tenemos, generalmente lo primero que se orienta, si uno identifica que hay una hipoestimulación, es suspender todo lo que es equipo tecnológico. De hecho, en ocasiones hemos logrado y hemos sugerido que ni los padres incluso vean nada mientras el niño esté despierto. Y cuando hemos visto eso y hemos empezado a estimular constantemente, los niños desarrollan las primeras palabras aún con 2 años, donde en ocasiones no han emitido ni siquiera una, en 6 meses, 8 meses ya empiezan a haber cambios. Los niños comienzan a modificar su comportamiento y su desarrollo, por supuesto, cognoscitivo se modifica totalmente y se logran los cambios que uno desea. Pero tenemos que pensar siempre en la posibilidad de que puede existir una hipoestimulación y que no todos los comportamientos autísticos son trastornos del espectro autista. Por eso y mucho más. Sí, salud mental es mucho más que pensar solamente en tratamiento farmacológico o quizás tratamientos psicoterapéuticos. Tenemos que ver al individuo como un individuo de manera integral. Estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Allí estaremos gustosos de poder atenderles en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón. Nos pueden ubicar los números 0994 2087 57 o 0985 5407 64.